En estos minutos le hablaré sobre minería de datos y minería de datos espaciales. El data mining es una de las principales herramientas que se utilizan dentro de los programas de gestión del conocimiento como soporte a la toma de decisiones. El fin es la extracción de información oculta o análisis de datos mediante técnicas estadísticas de grandes bases de datos. Las herramientas de data mining o minería de datos pueden responder a preguntas de negocios empresariales a priori no planteadas o que pueden consumir demasiado tiempo para ser resueltas. El data mining, como herramienta de búsqueda de información, se utiliza como sistema de apoyo a la toma de decisiones de las altas direcciones de las empresas. Las técnicas de data mining se centran en analizar el gran volumen de datos, que en una primera selección pueden ser pertinentes, pero que la aplicación de técnicas de selección ceñida a una determinada demanda, reduce el tamaño de los datos eligiendo las variables más influyentes en el problema. Por lo tanto, la minería de datos es una tecnología usada para descubrir información oculta y desconocida, pero potencialmente útil, a partir de las fuentes de información de la propia empresa. Obtiene un conocimiento de un negocio, utilizando técnicas de clustering, redes neuronales, árboles de decisión y reglas de asociación, etc. Tipos de modelos. La minería de datos tiene como objetivo analizar los datos para extraer conocimiento. Este conocimiento puede ser en forma de relaciones, patrones o reglas inferidos de datos y desconocidos, o bien en forma de una descripción más concreta. En la práctica, los modelos pueden ser de dos tipos: predictivos y descriptivos. Los predictivos pretenden estimar valores futuros o desconocidos de variables de interés, que denominamos variables objeto dependientes, usando otras variables o campos de la base de datos, a las que nos referimos como variables dependientes o predictivas. Los modelos descriptivos, en cambio, identifican patrones que explican o resumen los datos, es decir, sirven para explotar las propiedades de los datos examinados, no para predecir nuevos datos. Fases de un proyecto de minería de datos. Los pasos a seguir para la realización de un proyecto de minería de datos son siempre los mismos, independientemente de la técnica específica de extracción de conocimiento usada. El proceso de minería de datos pasa por las siguientes fases: filtrado de datos, selección de variables, extracción de conocimiento, interpretación y evaluación, filtrado de datos. El formato de los datos contenidos en la fuente de datos base de datos, Data Warehouse. Nunca es el idóneo, y la mayoría de las veces no es posible ni siquiera utilizar ningún algoritmo de minería sobre los datos en bruto. Mediante el preprocesado, se filtran los datos de forma que se eliminan valores incorrectos, no válidos, desconocidos. Según las necesidades y el algoritmo a usar, se obtienen muestras de los mismos en busca de una mayor velocidad de respuesta del proceso, o se reducen el número de valores posibles mediante redondeo, clustering. Selección de variables. Aún después de haber sido preprocesados, en la mayoría de los casos se tiene una cantidad ingente de datos. La selección de características reduce el tamaño de los datos eligiendo las variables más influyentes en el problema, sin apenas sacrificar la calidad del modelo de conocimiento obtenido del proceso de minería. Los métodos para la selección de características son básicamente dos: aquellos basados en la elección de los mejores atributos del problema, y aquellos que buscan variables independientes mediante test de sensibilidad, algoritmos de distancia heurísticos. Algoritmos de extracción de conocimiento. Mediante una técnica de minería de datos, se obtiene un modelo de conocimiento que representa patrones de comportamiento observados en los valores de las variables del problema o relaciones de asociación entre dichas variables. También pueden usarse varias técnicas a la vez para generar distintos modelos, aunque generalmente cada técnica obliga a un preprocesado diferente de los datos. Interpretación y evaluación. Una vez obtenido el modelo, se debe proceder a su validación, comprobando que las conclusiones que arroja son válidas y suficientemente satisfactorias. En el caso de haber obtenido varios modelos mediante el uso de distintas técnicas, se deben comparar los modelos en busca de aquel que se ajuste mejor al problema. Si ninguno de los modelos alcanza los resultados esperados, debe alterarse alguno de los pasos anteriores para generar nuevos modelos. Minería de datos.